El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos, mi nombre es Nilda Pérez y en esta ocasión estamos aquí sustituyendo al licenciado Eduardo García Resach, quien nos ha encomendado poder estar acá en programa de Alerta Cristiano, ya que está fuera del país, y vamos a estar en estos dos programas próximos sustituyéndolo. Y hoy le damos las gracias, ¿no?, por la confianza que nos ha dado de poder estar sustituyéndolo, pero quiero compartir con ustedes un tema que es de suma importancia para el país, y es sobre la industria del cannabis. Sabemos que esta industria está causando un revuelo en la opinión pública y queremos investigar y hablar, y tenemos una invitada muy especial que ya mismito la vamos a estar presentando, sobre lo que realmente está pasando detrás de esta industria. Así que para refrescar la mente, vamos a ver un video que hace un tiempito atrás, se hicieron unos reportajes, unos periodistas muy respetados aquí en Puerto Rico, y vamos a ver qué descubrieron. Y vamos a hablar al respecto de lo que aquí se discute. Regresamos. Desde que se aprobara en Puerto Rico el uso medicinal del cannabis, han surgido un sinnúmero de clínicas, dispensarios, distribuidores de esa planta, etcétera. En Alianza Investigativa nos unimos a Noticel y esta noche descubrimos cómo muchos funcionarios de la pasada administración han visto en el cannabis medicinal. De la derrota al empleo en el cannabis. Le llaman el boom canábico. Hablamos de la emergente industria de la marihuana, que generó el pasado año la friolera de $9,000 millones en ventas. Expertos proyectan que esta cifra aumentará a $11,000 millones este año y alcanzará los $21,000 millones al 2021. El bizcocho económico que representa la recién creada industria en la isla parece haber llamado la atención de prominentes figuras del gobierno, la política y la empresa privada que han incursionado en el cannabis. La lista incluye no solo a jefes de agencias, sino también a abogados, asesores, cabilderos y compañías relacionadas a proyectos de prestación de servicios a gobierno de rojos y también de azules. No es casualidad que el exgobernador Alejandro García Padilla asistiera recientemente a la inauguración del dispensario Knox de Atorrey. Al menos 3 de sus allegados laboran ahora en la empresa de cultivo y manufactura. La exsecretaria de la Gobernación, Grace Santana, es la jefa de personal de la compañía que preside el abogado y ex asesor de varios políticos del PPD, José Julio Aparicio. En Knox también trabaja Thais Bonet, que trabajó en la Autoridad de los Puertos y a quien se vincula sentimentalmente al ex secretario de Estado Víctor Suárez, ahora uno de los socios del exgobernador en su bufete legal en Atorrey. Pero Knox no es la única empresa, ni estos son los únicos exfuncionarios. El ex ayudante especial del secretario de la Gobernación y ex director ejecutivo del PPD, Jorge Sanders, es ahora gerente general de Anani Medical Pharmaceutical con base en Calley. Otro que transicionó del gobierno al cannabis es el ex administrador de los sistemas de retiro, Pedro R. Ortiz Cortés, ahora es portavoz de Canadeuca LLC. La pasión por el cannabis corre en la familia, pues su hermano Ramón Ortiz también es socio de Clínica Verde. Ambos son hijos del cabildero y recaudador del PPD Pedro Ortiz Álvarez, que figura como agente residente en los documentos de incorporación en el Departamento de Estado de la empresa IMC Corporation, también de cannabis. Más recientemente, el expresidente senatorial Charlie Rodríguez y su hija Valerie, esposa de Elías Sánchez, fueron los cabilderos de la Asociación Puertorriqueña de Cannabis Medicinal durante el proceso para la aprobación de la ley de cannabis el pasado año. Empresarios como Julián Londoño, con al menos $23 millones en contratos con el gobierno a través de Softec para manejar el ibuloto, entre otros, también le ha puesto el ojo al cannabis. Es socio en NextGen Pharma, junto a Federico Hernández, hijo del expresidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton.
Hernández Pico es socio además de BeWell y fundó IslandMed, una plataforma para obtener a través de Internet la licencia de cannabis medicinal. Ese proceso es investigado por el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Para fuentes de la industria del cannabis medicinal, intereses económicos farmacéuticos que buscan copar el mercado eliminando la flor podrían estar detrás de algunos cambios a la legislación. Yo no te puedo decir categóricamente si aquí hay intereses creados o no. Ciertamente te levanta, ¿verdad?, te hace bastante ruido que de una investigación que estaba dirigida a básicamente anuncios, etcétera, y que se salvaguardara, ¿verdad?, la reglamentación y cómo se veía de cara al paciente, que de repente salga a la discusión en esas vistas el tema de la flor, pues no te puedo negar que para nosotros fue bastante sorprendente. La incipiente industria del cannabis medicinal ha generado más de 35 millones de dólares a la economía. Esto apenas empieza. Decenas de solicitudes de licencias están aún en la espera de aprobación para abrir nuevos negocios. Más que un boom, el cannabis medicinal es la nueva mina de oro. Bueno, amigo, acaba de ver este interesantísimo reportaje de hace un tiempito atrás, pero que revela mucha de la verdad que hay detrás de toda esta lucrosa industria del cannabis. Y como les mencioné en la introducción, tenemos de invitada a una persona muy especial, es la representante, la licenciada Lizy Burgo. Bienvenida, Lizy, acá a Alerta Cristiana nuevamente. Gracias, Nilda. También agradezco al licenciado García Resach. No es la primera vez, como dices, que estoy en el programa. Y qué bueno que podemos tener este espacio para hablarle a la gente de lo que está pasando en la Cámara y sobre todo esto que ya se está hablando en este tiempo, que es el cannabis medicinal que está transicionando a cannabis recreacional. Eso y vamos a abundar, ¿verdad?, sobre ese aspecto, porque creo que es muy importante educar a la gente de lo que está pasando. Acabamos de ver un reportaje de hace un tiempo atrás donde en esta lucrativa industria están vinculados varios exfuncionarios de gobierno. Y precisamente, ¿verdad?, esto llama la atención. Y para abundarnos sobre esto, vamos a ir a un audio, a un video que sigue, ¿verdad?, y expone lo que se descubrió hace un tiempo atrás y que quizás la gente se le ha olvidado. Vamos a escucharlo. Bueno, quizás, como vieron los dos partidos, ya saben que en efecto, al igual que el cannabis es verde, aquí no hay colores de partido, aquí el color es el verde. El director en jefe de Noticel está con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Noticel.com, por si acaso, la alianza investigativa que hemos hecho. Primero, es obvio que la gente que se va a quedar sin empleo en Fortaleza en algo va a trabajar. Y presumo yo que ellos vieron como que, bueno, pues el cannabis ahora va a ser la industria que va a crecer, así que ahí me engancho yo. Y hay que decir que Knox, que es la empresa que vieron que estaba vinculada la Secretaría de la Gobernación y demás bajo Alejandro García Padilla, consiguió los permisos en esta administración, no en su pasada administración. Pero, Oscar, ¿no te parece que un poco da la muestra de que aquí lo que había realmente era un interés por el cannabis, no era por tener un empleo de salida, de la derrota del empleo? Nuestro enfoque hacia la historia, primero, es que esta es una industria legítima, ¿no? No estamos diciendo que no lo es, y es una industria en crecimiento y se espera que crezca mucho en Puerto Rico. Y no estamos diciendo que todos los miembros de la industria están conectados, que hay muchos tipos de personas involucradas en la industria, pero hay estos casos que llaman la atención. Si tú recuerdas, y los amigos recuerdan, en la administración García Padilla, el empuje de Fortaleza en el tema del cannabis era notable, y era de Fortaleza. Pero esta administración incluso le dio una ley y le permitió hasta mayor discreción al médico. Sí, pero lo crucial del empuje de la pasada administración es que, si recuerdas, nunca se llegó a cuajar una ley. No había los votos en la Cámara porque un sector religioso no los quería. Pero la industria se creó mediante orden ejecutiva. Así es. De García Padilla. Así que, obviamente, la administración actual, sin estar en un juego de culpa, simplemente maneja una cosa que ya estaba, que era una industria que se había establecido, que se había creado, que había metido dinero en Puerto Rico basándose en una orden ejecutiva que había empujado García Padilla, y obviamente tenían que bregar con eso. Pero Oscar, o sea, vamos a hablar claro, el dolor de la gente que esté enferma, si el cannabis le da un alivio, yo estoy a favor de eso. Claro. La cosa es si fue verdaderamente el interés del paciente o fue el interés de, diablo, que yo me voy a dedicar cuando salga esto, la cosa está mala. Aquí está la industria donde yo voy a meter. Y casi toda la administración está ahí. Claro, y lo que nos llama la atención es eso. Mira, nosotros queremos elegir gobernantes
para que mientras están en poder se estén buscando el negocio que van a hacer después, o para que hagan las cosas por el libro, por el bien de todos? Esa es la pregunta que estamos abordando. Y no lo dice abordando gente que es aquí. apática a la causa de... Impresionante cómo a través de esta entrevista que le hace el Jay Fonseca, ¿no? A Oscar Serrano, un periodista muy respetado, sobre cómo a través de la administración del exgobernador García Padilla era evidente que se estaba empujando a la industria del cannabis, y cómo vemos que exfuncionarios de su propia administración que estaban en Fortaleza, como su exsecretaria de la gobernación, que era muy cercana a él, es una de las grandes, ¿verdad?, que está vinculada a la industria. Esto es escandaloso. Sí, ¿no? Y más cuando vemos que se hizo por orden ejecutiva. O sea, que vemos ya desde 3 administraciones hacia atrás cómo se ha ido legislando de Fortaleza, cómo se ha ido gobernando por decreto. Y fíjate que cuando llega Ricky al poder se establece la ley 42 de 2017, que era una ley para estudio, desarrollo e investigación de la industria del cannabis. Cuando leemos el título, ¿nosotros qué pensamos? Pues esto se trata de investigar para ver cómo manejar esto del cannabis medicinal. Pero vemos que tan pronto entra en esta administración, los populares en mayoría en la Cámara inmediatamente ponen el proyecto 152 para que no se pueda discriminar a los usuarios de cannabis en el empleo. Y eso es algo que me ocupa, porque ¿cómo tú vas a coger una ley que es para investigación, desarrollo y estudio para hacer una enmienda laboral? Claro. Me preocupó mucho, me levantó bandera, que precisamente quien pone la ley, quien la escribe, quien la radica, es el que es asesor de García Padilla desde el 2005 allí en DACO, Jesús Manuel Ortiz. El representante Jesús Manuel Ortiz. Exactamente, ¿sí? Entonces viene el proyecto y para enmendar una ley de investigación, hacerle una enmienda laboral, y vemos que sigue la misma secuencia de las personas que estuvieron involucrados desde que se hizo por orden ejecutiva. Eso levanta bandera y eso puede ser un conflicto de intereses. Claro que sí. Y estamos viendo, ¿verdad?, una acelerada querer legislar para que se abra más el ambiente y la legislación al uso del cannabis, que ya no se está hablando de medicina, sino de recreacional. Y vamos a estar hablando en los próximos segmentos al respecto de lo que se está hablando, de lo que ya ha pasado en este año y en el año pasado, y lo que viene con relación a regular, o ¿verdad?, no regular, sino a legislar para la industria del cannabis. Así que en breve regresamos, porque vamos a seguir profundizando sobre este tema. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Bueno, regresamos a este segundo segmento de Alerta Cristiano, y como les comenté, queremos enfocar, Lizzy, en este segmento lo que es el proyecto 152, que es el proyecto que regula o que busca establecer protecciones de empleo a los pacientes autorizados del cannabis medicinal. Háblanos un poquito sobre este proyecto que ya se aprobó en verano pasado, pero fue sometido en la primera sesión legislativa del 2021. Sí, ese proyecto fue erradicado, inmediatamente empezó la sesión
El 5 de enero de 2021 fue bajado rápidamente a vistas públicas y ya en junio estaba aprobado y era de las primeras leyes que el gobernador firmó. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención en ese momento, y así lo hice saber al presidente de la Comisión de los Jurídicos, que era quien lo estaba atendiendo, que por favor trajera personas expertas en adicciones para que pudieran deponer. Porque en esas vistas solamente vimos el sector de la industria del cannabis. Inclusive en una de las vistas yo al señor Maes de la industria del cannabis le saqué un estudio de un psiquiatra y él me dice que ese estudio no era válido. Digo, pero es un psiquiatra. Exacto. Pero ellos rápido se abrogaron que sabían más que un psiquiatra. Que de hecho su función es defender la industria del cannabis porque es el que la representa. Y obviamente al no haber un especialista en adicciones, pues ¿qué pasó en récord? Algo que para mí es un error. Otra de las cosas que él dijo que me pareció absurda, que él dijo que la marihuana era una droga de salida y no de entrada, cuando todos sabemos, en los testimonios de las personas que son adictas, que la mayoría de las personas que empiezan en adicción precisamente empiezan por marihuana. Cuando él dice que la marihuana era una droga de salida. De salida. Pues entonces yo me pregunto por qué no le dan marihuana a las personas en centro médico en vez de darle metadona. Porque si es de salida, entonces no tendrían que usar metadona, sería marihuana. Pero eso es un juego de palabras para que la gente crea o los ilusos entiendan que él está diciendo la verdad, pero le faltaron a la verdad. En esas vistas yo vi muchas irregularidades. Una de las cosas que el proyecto decía es que había que hacerle justicia por la ley ADA a las personas que usan cannabis medicinal. El cannabis medicinal no es un tratamiento, es algo para paliar algún dolor. O sea, que la persona tiene otro tipo de medicamentos. Cuando la ley ADA es para una discapacidad tú no te la puedes quitar, pero un medicamento tú sí lo puedes modificar. Claro. A nivel de empleo, si el cannabis no es permitido, pues puedes usar otro tipo de medicamento, que es lo que la gente ha usado por todo este tiempo. Cuando uno va a una operación y a uno le pone anestesia, sobre todo la general, uno no va al otro día al trabajo. Uno tiene que pasarse varios días para que los efectos de la anestesia pues pasen. ¿Por qué? Porque uno puede tener accidentes en el trabajo y una persona que es usuario de cannabis medicinal, obviamente la ley no es que le diga que puede usar cannabis en el empleo, pero los efectos del cannabis van con él al trabajo. No se los puede quitar. Hecho, no tan solo tú presentas el punto de vista de si una persona pasa por una cirugía, por la anestesia, pero tan simplemente por una alergia, que tú te tomes algún medicamento que provoque sueño, ya automáticamente tú tienes que darle, ¿verdad? Como que tener cuidado con ese empleado, porque si está manejando un equipo peligroso, pues pueda sufrir algún accidente en el empleo. O sea, y sabemos que obviamente el cannabis medicinal tiene alucinógenos, o sea, que puede afectar la conciencia, ¿verdad? O el estado de alerta de una persona. Sí, y entonces también tenemos que yo traté de hacerle unas enmiendas, tanto en la comisión como en el hemiciclo, porque no tenía clasificaciones de empleados. Una de las enmiendas mías era que toda persona que trabaje con niños, con ancianos, con adultos mayores, que utilice armas o que conduzca estos transportes escolares, que fueran excluidos. Claro. Esa enmienda fue derrotada tanto en la comisión como en el hemiciclo. O sea que hoy en día pasa el free for all y el empleador que despida a una persona que alegue que fue porque lo discriminó por el cannabis, ese empleador es demandable. De hecho, y esto se complica más porque es un secreto a voces que para que un médico te certifique o te recete el uso del cannabis medicinal, simplemente tú le puedes decir como que pues estás en depresión o sea que el juzgar, ¿verdad? El juicio del médico es bien leve en términos de que, según lo que yo he escuchado, ¿verdad? Por ahí es que cualquiera puede tener una licencia con un medicamento de cannabis medicinal porque el médico se lo recetó por cualquier padecimiento. O sea que no está muy regulado en las condiciones específicas. Sí, y tomado en cuenta que hay personas que hasta
han sacado sus licencias por internet, o sea, sin que un médico intervenga. O sea, son muchas las cosas. Hace poco nosotros estuvimos reunidos con el secretario de Salud y yo le estaba preguntando qué había pasado con esta ley de estudio, desarrollo e investigación del cannabis. Él no tenía información alguna que pudiera darme con relación a esto. Y me parece que una ley del 2017, que ya se enmendó para meterle una reforma laboral, una enmienda laboral, que me parece muy absurdo, que haya pasado una reforma, una enmienda laboral y ni siquiera haya un estudio. ¿Qué pasó con la ley? Se hicieron los reglamentos, se ha trabajado con ella. Verdaderamente, cuando empezamos a ver las ponencias fue algo que nos sorprendió, porque cuando se nos vendió la idea de que el cannabis medicinal iba a ser usado por estas personas que tienen fibromialgia, Alzheimer, que tienen diferentes condiciones, ¿verdad?, degenerativas para paliar el dolor, nos hicieron ver que esto iba a ser para un grupo bien limitado de personas que realmente lo necesitaban. Pero en las mismas ponencias del Departamento de Salud, si vemos quiénes son los usuarios de cannabis medicinal, el renglón de 21 a 30 años, tomado en cuenta que esto es de marzo de 2021 y esto ha ido subiendo. El renglón de 21 a 30 años, 53,770 pacientes. ¿Y sabes qué? Seguido del grupo de 31 a 40, 51,670 pacientes. O sea, la población más productiva de la sociedad puertorriqueña utiliza cannabis. Y la ansiedad no es, en el estado de Nueva York, la ansiedad no es una condición que amerite el recetar cannabis. En Nueva York usted dice que necesita cannabis porque está ansioso, esa no es una condición aprobada para ellos para recetar cannabis. La ley es más abierta en ese sentido aquí en Puerto Rico, o sea, que cualquiera persona que se siente deprimida o con ansiedad o con alguno de estos padecimientos quizás leves o temporeros, puede solicitarle al médico, ¿verdad? O puede tener una licencia, ¿verdad? Una autorización para usar cannabis medicinal. Y tomado en cuenta que el 26.4% de nuestra población es envejeciente, pensamos que la mayoría van a ser envejecientes. ¿Sabes cuál es el total de personas adultos mayores que están con licencia de cannabis? ¿Cuánto? 3,940. Wow. O sea, esto fue un engaño que le hicieron al pueblo de Puerto Rico. Esto verdaderamente atiende a unos intereses que no necesariamente son la salud del paciente. Por eso es que es importante que la gente vea el reportaje, porque todo se ha acomodado para hacernos creer que esto va a beneficiar. Yo no voy a entrar en los méritos de lo que es cannabis medicinal. Conozco de cerca gente que utiliza el cannabis medicinal por condiciones como Alzheimer y entiendo que hay personas que se están beneficiando de eso. Eso no es el issue en este momento. El issue es cómo aquí se ha tratado de vendernos una idea y esto no está regulado. Ahora mismo, cuando van a un dispensario, la persona sabe la dosis que está usando las dosis correctas. Verdaderamente es un mercado que no está atendiendo salud. Al contrario, está causando más problemas de lo que está resolviendo. Una de las cosas que nos llamó la atención tanto el año pasado como es que en varios noticiarios y en la prensa escrita han salido varias noticias. ¿Y cuál es? Advierten posible colapso en la industria de cannabis en la isla. ¿Por qué? Porque ahora mismo... Está saturado el mercado. Exactamente. El estado de Nueva York tiene 19.5 millones de habitantes. Creo que estaba en 20,000 en lo del censo. Y tiene 125,000 clientes. Puerto Rico tiene 3.2 millones de personas y tenemos 120,000. Wow. Igual que en Nueva York. 19.5 millones versus 3.2 millones y que tenga 125 Nueva York y 120 Puerto Rico, eso es bien preocupante. De hecho, tú lo puedes ver, observar en las avenidas, ya ellos tienen ya bien identificado con unos rótulos enormes de una cruz verde y es sorprendente la cantidad de dispensarios
que tú puedas ver, inclusive hasta unos cerca de otros. O sea, que está el mercado saturado. Exactamente. Y esto obviamente se nota que pues quien los están usando son personas que quizás puedan utilizar otros tipos de, ¿verdad?, medicamentos para sus condiciones. No necesariamente esto, y lo están usando con otros propósitos. De hecho, es público de que hace un tiempo atrás, cuando en la misma Cámara de Representantes, y tú no puedes hablar, se hicieron unas pruebas de dopaje, salieron 2 o 3 positivos allí y alegaron que tenían la licencia. Se escuchó de 11, obviamente 11. No dijeron los nombres, y obviamente no me corresponde a mí juzgar a nadie, cada cual, ¿verdad?, sabrá por qué lo utiliza, y yo no estoy aquí para criminalizar a nadie, y mucho menos los compañeros, pero lo importante de esto es saber que si vamos a legislar tenemos que hacerlo de forma responsable, porque hay una generación que viene detrás de nosotros y nosotros tenemos que velarle el mejor futuro a ellos. Eso es así. Así que este tema yo creo que es un tema que hay que darle más exposición para que la gente conozca la realidad. Porque precisamente esta misma ley 152 como que se aprobó y no tuvo mucho popularidad, no fue en los medios reportada. Yo estoy segura que muchos empresarios quizás desconocían sobre, ¿verdad?, la aplicación de esta ley. Que fue aprobada sin ningún tipo de problema. Solamente hubo 2 votos en contra. Wow. Lizy Burgos en la Cámara de Representantes, Joan Rodríguez Bebe en el Senado. Wow. Así que, amigos, seguimos descubriendo cosas interesantísimas de lo que pasa en la legislatura de Puerto Rico. Y para continuar con este tema, vamos a nuestro próximo segmento, que vamos a hablar sobre lo que están queriendo hacer ahora, que es el cannabis recreacional. Así que en breve regresamos. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Bueno, amigos, regresamos a este tercer segmento de Alerta Cristiano y estamos tocando este interesante tema que yo entiendo que es muy importante comenzar a discutirlo públicamente y que el sector conservador pueda entender lo que se está discutiendo en la legislatura de Puerto Rico con relación al cannabis medicinal y ahora quieren impulsarlo recreacional. Y pues está con nosotros acá la representante Lizy Burgos, quien domina estos temas, ¿verdad?, porque ha participado de todas las vistas públicas y está envuelta en todo esto, ¿verdad?, defendiendo unas posturas de lo que quieren aprobar. Y tengo en mano el proyecto de la Cámara 1191, que es el que actualmente se está discutiendo. De hecho, esta semana hubo unas vistas públicas. ¿Y qué trae este proyecto? Mire, entre las cosas que ya la licenciada Burgos nos va a estar explicando, este proyecto busca descriminalizar la posesión de una cantidad de cannabis, ¿no?, para consumo personal. Así que se está hablando de lo que popularmente se conoce, ¿verdad?, como el cannabis recreacional. Vamos entonces, licenciada, explíquenos un poco más de lo que trae este proyecto, que veo que es bastante voluminoso, ¿no? Y que se ha dado un registro en las vistas públicas que se han dado recientemente. Sí, ya se han hecho 2 vistas públicas. Y volvemos a lo mismo, Nilda. En ambas vistas públicas ha habido varios deponentes. Estamos hablando alrededor de algunos 14 deponentes. Pero todos los que han ido a deponer hasta este momento, la última vista fue el lunes, todos son de la industria del cannabis. Todavía no he visto psicólogos, psiquiatras,
expertos en adicciones y sobre todo personas con testimonios personales de cómo han lidiado para salir del consumo de marihuana, cómo el consumo de marihuana los ha llevado a mezclar con drogas, porque el que usa marihuana, no podemos ser ilusos, usa otro tipo de droga. Esta ley, que pretende enmendar la Ley 42 de 2017, es bien importante ver cuando uno ve la ley original y ve el proyecto en las enmiendas, donde dice medicinal, queda fuera. Ya no estamos hablando de cannabis medicinal, estamos hablando de cannabis. O sea, marihuana full blast. O sea, es legalizar prácticamente legalizar. la marihuana. De hecho, y hace quizás un mes atrás, unas semanas atrás, se estuvo ventilando públicamente que querían poner unas protecciones a las nuevas dispensas de licencias para operar ¿verdad? Dispositivos de cannabis, dispensarios, perdón, pero precisamente porque la industria está pasando por una crisis, porque hay más dispensarios que usuarios del cannabis medicinal. Y entonces ahora vemos medidas legislativas como esta, precisamente para prácticamente legalizarla y que entonces estos dispensarios garantizarle un nivel de ganancia, ¿verdad? Y de propósito. Pues mira, es interesante, Nilda. En noviembre de 2021 se bajó por descargue el proyecto 178. Este proyecto, y fue aprobado en la Cámara, obviamente tuvo mi voto en contra, sin ninguna vista pública. Es precisamente para ayudar a las clínicas de cannabis, regular la cantidad de clínicas versus la cantidad de pacientes por región. Porque ellos se dieron cuenta, ahora mismo, aquí, el Departamento de Salud, datos aquí fidedignos. ¿Ustedes saben cuántas clínicas de cannabis hay en Puerto Rico? 398 clínicas en una población de 3.2 millones de habitantes. ¿Sabes cuántas clínicas hay en Nueva York de 19.5 millones de habitantes? 42 clínicas. Wow. Obviamente a ellos se les fue la mano. Ellos fueron tan ambiciosos en esto que se les fue la mano y ellos mismos se dispararon el pie. Aquí yo tengo una de 30 millones y que la industria estaba en crecimiento, sí, y mucha gente se le llenaron los ojos de dinero, ¿verdad? Aquí yo tengo una serie de noticias que las he ido recopilando precisamente del año pasado y de este año, donde ellos dicen que están en crisis, ellos están desesperados. ¿Y qué necesitan para poder seguir hacia adelante? Pacientes, clientes, ¿de dónde los voy a sacar? Obviamente ya sacaron una tajada del sector de los empleados. ¿Qué es lo que corresponde ahora? De todo el mundo, vamos a legalizar para que haya los clientes que se necesitan. Pues no, porque nosotros tenemos que ser responsables con el desarrollo económico de Puerto Rico. Nosotros vemos ahora mismo, el proyecto te dice, una de las partes, te habla de la legalización de 28 gramos para consumo personal. Pero nosotros hicimos el estudio. ¿Cuánto es 28 gramos? Si 1 gramo se hace 3 cigarrillos de marihuana, que coloquialmente todos le dicen por ahí gallos. Le dicen otros nombres, pero yo no me conozco mucho la jerga, pero ese es el que yo he escuchado. Y vemos 14 gramos. Que si 1 gramo hace 3 gallos, 14 gramos hace 42 y 28 hace 84 cigarrillos. ¡Wow! Diarios. Diarios. O sea que a ti te despenalizan 28 gramos diarios, porque el proyecto de ley no te dice que son mensuales. ¿Qué va a pasar con eso? Estamos hablando de que 1 gramo tiene 150 de THC. En las vistas públicas ellos me preguntaron, ¿y de dónde usted sacó esos números? Yo digo, bueno, lo saqué precisamente de una clínica de cannabis donde habla y le saqué el estudio, que aproximadamente son 150 miligramos de THC. Y cuando hacemos las multiplicaciones, miren de lo que estamos hablando. 14 gramos. 28 gramos, 4.200 miligramos de THC. ¿Estamos verdaderamente haciéndole un favor a las personas o solamente estamos hablando de una industria económica y la salud que vuela en canto? Ahora mismo, ¿qué va a hacer una persona con 28 gramos? ¿Va a vender
O sea, va a crear más puntos de droga, porque ellos dicen que cuando esto se legalice, inmediatamente los puntos van a cerrar. Yo le dije, nada más lejos de la verdad. Sí, los puntos venden otras cosas. Los puntos no van a desaparecer. Le van a poner otros aditamentos para hacer más adictivos y que esta marihuana es mejor que la aquella. O sea, van a empezar a... Sí, exactamente. Y se presta para que la persona compre los 28 gramos de ese día y los venda. Y cuando vengamos a ver, él los va a vender más baratos. El mercado negro no va a dejar de existir. Por eso es que cuando yo escucho ese discurso trillado, que lo escuché en las primeras vistas, y lo escucho ahora con lo escuché en el 152, ahora en el 1191, lo mismo. No, verdaderamente esto va a crear un país con muchos problemas de adicción. Tú sabes que la línea Paz de AMSCA no da abasto. Wow. A partir de María para acá. Sí. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tenemos un sistema de salud mental fortalecido, fuerte. Lamentablemente. ¿Qué va a traer esto si no es más problemas de salud mental? La pregunta mía para ellos siempre es la misma. ¿Cómo vamos a atender los nuevos adictos que vamos a estar creando? Eso nadie lo ha dicho, eso nadie lo ha hablado, y es algo que tenemos que hablar. Es algo que es necesario y es responsable desde la legislatura atenderlo con responsabilidad. Es prioritario, porque ciertamente se ha determinado que la marihuana es adictiva, o sea que la gente va a querer seguir usando y quizás aumentar su nivel, ¿verdad?, de su uso y de su dosis. Y entonces esto puede crear unos problemas sociales enormes que yo no sé, ¿verdad?, si se han, en esas vistas que se han dado, y no sé si quedan todavía vistas próximas a darse, se contempla tocar estos temas de salud y de problemas social que esto pueda traer. Sí, a petición mía, el presidente de la Comisión de los Jurídicos volví a recalcar la importancia de tener testimonios vivos de personas que la marihuana le ha causado daño, y no tan solo a nivel físico, sino a nivel familiar, porque tenemos muchos testimonios de gente que ahora mismo nos están llamando, que hay gente que están fumando marihuana en los balcones. Tenemos el fumador pasivo también. O sea, hay una serie de problemas que se están creando y ellos no saben o no han querido ver que esto va a traer unos problemas todavía peores a la sociedad. Y ni hablar también del presupuesto de los individuos, porque bien sabido es que esto, como no está aprobado a nivel federal, todo esto tiene que darse en dinero en efectivo. Y obviamente, ¿verdad? No conozco el dato económico, ¿verdad?, de cuánto es que, ¿verdad?, se paga por 28 gramos, pero según lo que me han dicho es que es oneroso. Sí. Para las personas, si es adictivo, pues van a tener que pagar, su bolsillo va a sufrir. Mira, es importante. Yo me tomé el tiempo de ir con el director de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, el pastor Edwin Rivera Manso, a la planta de Anani, que es la planta de marihuana de la Coca-Cola en Sidra. Y vimos el proceso desde que son plantitas pequeñas, porque obviamente si uno quiere legislar, uno tiene que saber de qué está hablando. Claro. Y vemos que ellos tienen un proceso bien riguroso, desde la matita, cómo la van moviendo, hasta que se vuelve en la pasta con que ellos hacen los medicamentos y todo, y lo que ellos venden. Es un proceso bien costoso. Por eso es que los puntos de droga no van a dejar de existir, porque yo soy testigo de que eso es una producción que toma tiempo, que pasa por unos procesos que son costosos. Obviamente el punto va a salir más barato, la gente va a seguir yendo al punto. No es una falacia decir esto va a terminar y vamos a resolver. Yo creo que es una forma muy cobarde de atender el problema de adicciones en Puerto Rico. Wow, impresionante, ¿verdad?, que pues se esté discutiendo todo esto en la legislatura de Puerto Rico y que no canse de indignación, ¿no?, en el pueblo conservador, porque se nos va, ¿verdad? Vamos a estar dañando a las próximas generaciones, como tú mencionas, porque según las estadísticas que nos hablaste recientemente, la mayoría que usan este tipo de cannabis medicinal son
personas que son jóvenes, entre 20 y 30 años. Y pues esto va a tener unos efectos catastróficos para nuestra sociedad y para ¿verdad? El manejo de las situaciones cotidianas en nuestro Puerto Rico. Y pues hay que ver, ¿verdad? Y estar pendiente. Amigo que me escucha y amiga que me escucha, hay que estar pendiente de lo que pasa en la legislatura de Puerto Rico. Hay que ser vocal, ir a las gradas allí para ver que ellos sientan la presión también en muchos casos de todas estas situaciones que afectan el día a día de los puertorriqueños. Pero vamos a seguir hablando de este interesante tema con la licenciada Burgos, porque vamos a hablar en el próximo segmento sobre los efectos precisamente sociales que esto tiene y lo que está pasando también en Estados Unidos. Porque hay unas cositas que se están dando allá en el Congreso, así que no se retire, que regresamos brevemente al último segmento de aquí de Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Bueno, amigos, regresamos a este cuarto y último segmento de Alerta Cristiano, que se nos ha ido muy rápido, ¿verdad? Este tiempo, porque hemos estado hablando de temas interesantísimos con personas conocedoras del tema, como es la licenciada representante Lizy Burgos, quien ha estado dando la buena batalla allá en la Cámara de Representantes para levantar la voz en contra de todos estos proyectos que se quieren aprobar, que van en contra de la salud del pueblo de Puerto Rico. A pesar de que muchos, ¿verdad?, pueden pensar que, pues mira, quizás el cannabis medicinal pues es saludable para ciertos padecimientos y es legítimo, pero como estamos hablando aquí, que ella misma mencionó, ya esto se está saliendo de proporción. Ya cada vez vemos cómo quieren ganar un mayor terreno. Ya no es tan solo el cannabis medicinal, ya se legisló para hacerle espacio y no se discrimine en el asunto del empleo, que eso fue el año pasado. Y ya ahora mismo hay un proyecto en la Cámara que se están dando vistas públicas, que es el 1152, 1191, ¿verdad? Que precisamente lo que busca es la medicina, ponerlo recreacional, el cannabis recreacional, o sea que ya van expandiendo. Y queremos hablar en este segmento de los resultados adversos que trae el uso del cannabis a nivel ya recreacional. Sí, como comenté en el segmento anterior, en la primera vista del 152 yo llevé el estudio. Esto es de un psiquiatra peruano. Él se llama Martín Nizama Valladolid. Él es médico psiquiatra, médico especialista en adicciones y catedrático de la Facultad de Medicina de Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia. También es decano de la Facultad de Medicina de San Fernando, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ambas en Lima, Perú. O sea que es una persona bastante versada en el tema. Y cuando yo llevé este estudio, ellos me dijeron, no, pero es que eso no es creíble porque eso es de allá, de Perú. Y cuando yo vuelvo y repaso el estudio, ¿verdad?, ellos hacen alusión, el psiquiatra, a la National Institute on Drug Abuse, ¿verdad? Okay. Porque yo lo llevé al plano federal, al plano de acá de nuestra jurisdicción. Él hace su estudio basado en estos estudios americanos.
Esto no es que él se lo inventó. Además, este tema del cannabis ya ha trascendido fronteras. Ahora mismo en Puerto Rico tenemos la deshonestidad, por decirlo así, de que cuando algo nos conviene, lo adoptamos. Y cuando algo no nos conviene, no lo adoptamos. Ejemplo de ello. Aquí el gobierno federal estableció que las peleas de gallo son prohibidas. Pero nosotros somos bien bravos y nos fuimos por encima de la ley federal. De la ley federal. No podemos obviar que la marihuana está calificada como una droga prohibida a nivel federal. Pero nosotros somos bien bravos y nos hemos ido por encima de la ley federal. Ahora, sin embargo, para proteger la vida de un menor, y tengo que hacer el paréntesis porque también está en la palestra pública, para proteger la vida del menor en el vientre de la madre a las 22 semanas, tenemos que estar bajo jurisdicción federal y de ahí no nos podemos mover. Nosotros como Estado podemos movernos porque la enmienda 10 de la Constitución Federal establece que los estados pueden regular lo que la jurisprudencia federal es un marco. Es un marco, pero eso no quiere decir que los estados no puedan, de factura más ancha, como en nuestra Constitución, que tiene el derecho a la vida reconocido, ampliar ese derecho. Pero verdaderamente hemos sido unos hipócritas en Puerto Rico, nosotros retar unas cosas que verdaderamente no tienen provecho para el pueblo de Puerto Rico, y lo que verdaderamente tiene provecho para el pueblo de Puerto Rico, que es preservar la vida de las próximas generaciones. Nilda, nosotros llevamos una decadencia en natalidad. La natalidad en los últimos 10 años ha bajado grandemente. Son más las personas que mueren que las que nacen. Como te comenté, ya para el 2030 vamos a tener un 36.4% de nuestra población envejecida. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué se quieren legislar cosas que a la hora de la verdad o prohibir que se proteja la vida, cuando nos vamos a quedar sin puertorriqueños? Verdaderamente tenemos que reenfocarnos, empezando por la legislatura, y empezar a aprobar leyes a beneficio de la vida y a regular esto, que lo que causa es un desastre a las futuras generaciones. Pues como te estaba diciendo, disculpa que hice este paréntesis, pero es necesario para que la gente vea cómo para unas cosas sí, para otras no. Claro. O somos o no somos, lo dijo Shakespeare. Ok. Fíjate que el estudio dice que la marihuana es una droga que puede generar adicción. Una de las cosas que ellos han dicho en las vistas es que no es tan adictiva. Bueno, no será tan adictiva, pero no le quita que no sea adictiva. Claro. Y dice, la intoxicación por el uso de marihuana puede interferir con la función cognitiva, presentando los pacientes la pérdida de memoria, lentificación del tiempo e incoordinación motriz, efectos que podrían dar como resultado consecuencias perjudiciales como accidentes de tránsito. Imagínate una persona así guiando, llevando niños, que en Puerto Rico ya está aprobada, el proyecto de ley 152 está aprobado, llevando niños bajo los efectos del cannabis. De hecho, que si se aprueba, yo espero que no, ¿verdad? Que no pase ni de la comisión, ¿verdad? De las vistas públicas. Pero si llegase la desgracia de que se apruebe este proyecto, habría que enmendar una serie de otros proyectos, porque como tú mencionas, el tránsito, y hay otras cosas que impactan el uso, o sea, la persona que usa el cannabis recreacional puede ser peligrosa en términos de cuando está bajo esos efectos, que puede alterar, ¿verdad?, la paz social en términos de unas cosas, ¿verdad?, especialmente en el tránsito. No, y tomado en cuenta que los seguros no están para perder. Claro. O sea, que este seguro que usted paga, $99 anuales con el malvete, me imagino que tendrán que subirlo porque los accidentes se dispararán. Ha pasado ya en Colorado. En Colorado, eso te iba a mencionar, que fue una de las primeras jurisdicciones que se aprobó la cannabis recreacional, ¿no? Sí, fíjate, y el National Safety Council, que ya ha hecho sus estudios, afirma que el consumo del cannabis tiene un impacto mayor en la seguridad de los empleados y de las personas que interactúan con ellos. O sea que ya ellos han hecho sus estudios a base de lo que está pasando ya en Colorado y en otras jurisdicciones. Los empleados que utilizan cannabis presentan mayor ausentismo. ¿Dónde está el desarrollo económico con un empleado que le está faltando mucho?
se involucran en más conductas de riesgo y conducen bajo los efectos de drogas y alcohol con mayor frecuencia que sus pares que no consumen cannabis. Wow. Los empleados que consumen cannabis presentan más condiciones de salud mental que los que no la utilizan. Ojo a los patronos, ¿verdad? A los Exacto. comerciantes, Por porque eso- ciertamente esto va a aumentar los problemas Por eso a laborales. mí me parece preocupante que los patronos en Puerto Rico no se hayan levantado a proteger a sus empleados contra esto y sobre todo a sus bolsillos, porque al patrono es el que le va a costar los seguros. Claro. Imagínate una persona que haga que un par en el trabajo tenga un accidente. Es demandable la persona que es usuaria de cannabis y el patrono también, no se va a librar. Y dice que la postura oficial del National Safety Council afirma que no es seguro estar bajo la influencia de cannabis mientras se realizan tareas sensitivas debido al riesgo aumentado de sufrir lesiones o muerte. Y en las vistas, el señor Maes de la industria de cannabis dice que el cannabis hace que la persona tenga la más aguda su mentalidad, que esté más alerta. Todo contrario a lo que los estudios han dicho. Increíble, ¿no? Cómo mienten, ¿verdad? Descaradamente, porque cuando tú estás bajo esas condiciones, ¿verdad? De un medicamento, o en este caso, ¿verdad? De cannabis, no vas a tener agudeza mental. Exactamente. Y como bien le estaba diciendo ahorita que 28 gramos de ¿THC? cannabis son no. 4.200 miligramos de THC, que eso es un montón. Y dice, efectos a corto plazo. Cuando una persona fuma marihuana, el THC pasa rápidamente a los pulmones Wow. y a la corriente sanguínea. La sangre transporta entonces la sustancia química al cerebro y a otros órganos del cuerpo. Si la persona ingiere o bebe THC, el organismo lo absorbe más lentamente. En ese caso, los efectos se sienten por lo regular 30 y 60 minutos después de consumir la droga. O sea que si usted usó cannabis medicinal antes de irse al trabajo, usted no va a usar cannabis en el empleo, pero los efectos los va a sentir dentro del empleo. Exacto. Y entonces eso es algo que no se analizó correctamente. Dice que la marihuana sobreestimula las áreas del cerebro que contienen la mayor cantidad de estos receptores. Esto genera la euforia o high que experimenta la persona. Otros efectos que incluyen alteración de los sentidos, alteración de la percepción del tiempo, cambios en el estado de ánimo, limitación de la movilidad corporal, dificultad para pensar y resolver problemas. Imagínese una persona que está atendiendo a adultos mayores, que no está pensando cómo no tenga la agilidad. Claro. Esa vida está en peligro. Y no tan solo la persona, sino la persona a la que está cuidando. Debilitamiento de la memoria, alucinaciones, delirio, psicosis. Estos son a corto plazo. Los efectos a largo plazo. La marihuana también afecta el desarrollo del cerebro. Cuando una persona comienza a consumir marihuana en la adolescencia, que eso lo vemos, aquí esto va a pasar, porque la persona que va al dispensario lo va a dejar en su casa y Cuando lo van a tú pones consumir. algo exacto, más accesible, lamentablemente percola a otras, ¿verdad? A otras áreas Exactamente. y pueden menores estar expuestos Exactamente. al uso. En Puerto Rico sabemos que la mayoría de los jóvenes que empiezan a ingerir alcohol desde los 10 y 11 años lo hacen en las casas, Claro, en las con el fiestas de la alcohol de su casa, familia. exacto, y los papás quizás se despistan y el niño lo ve ahí visible, ven que lo usa y lo van a usar, Lo mismo va a pasar con Con la la marihuana en la marihuana. casa. lamentablemente. Entonces dice, la droga puede reducir la capacidad de pensar, la memoria y las funciones cognitivas, funciones de aprendizaje, y puede afectar la manera en que el cerebro establece conexiones entre las áreas que son necesarias para realizar las funciones. Dice, en otro estudio reciente, y estamos hablando de la National Institute on Drug Abuse, estos son estudios que ellos ya han hecho, realizado con hermanos mellizos. Los que consumieron marihuana mostraron una declinación importante en conocimientos generales y en la habilidad de expresarse verbalmente.
equivalente a 4 puntos de coeficiente intelectual entre la preadolescencia y el comienzo de la edad adulta. O sea, que se ponen torpes las personas. O sea, ¿no? que se han hecho estudios con gemelos, uno que usa y otro que no usa. Increíble, ¿no? Y se ha visto la diferencia. O sea, estamos hablando de que también tiene unos efectos físicos, problemas respiratorios, ritmo cardíaco acelerado, problemas con el desarrollo del niño durante y después del embarazo. Esto es bien preocupante y preocupa a los expertos médicos porque el consumo de marihuana durante el embarazo está vinculada con menor peso del recién nacido y un mayor riesgo de problemas cerebrales y de comportamiento en los bebés. Si una mujer embarazada consume marihuana, la droga puede afectar ciertas partes del cerebro en desarrollo del feto. Los niños que estuvieron expuestos a la marihuana mientras estaban en el vientre de la madre tienen un riesgo mayor de tener problemas de atención y de memoria y menor capacidad para resolver problemas en comparación con los niños que no estuvieron expuestos a la droga. Y ustedes saben que hará algunos 2 o 3 meses de este niño que estaba encerrado en un vehículo de motor con ambos padres y el niño tenía como 5 semanas de nacido. Wow. Estaba encerrado con ambos padres, exhalando, inhalando el humo de los papás que estaban fumando marihuana y él fue llevado grave a sala de emergencia. O sea que legalizar el cannabis no solamente va a traer problemas a la persona que lo usa, al fumador pasivo, porque también estamos viendo que los jóvenes que están con lo del vapeo, lo que están vapeando es precisamente el cannabis. Puede ser que ellos digan que no tienen estudios de muerte, pero la marihuana vapeada sí ha causado muerte y eso está en este estudio. Además estamos hablando del desarrollo económico porque los niños al no tener al no poder presentar su raciocinio correcto, muchos son desertores escolares. Wow. Por lo menos muchos de ellos no llegan a la universidad. ¿Qué desarrollo económico tendremos de aquí a 10, 20, 30 años? Y no tan solo eso, sé que el tiempo apremia y aquí la información es muchísima. Sí. El mismo DSM-5 reconoce que hay un desorden de cannabis y una de las cosas que dice es precisamente los problemas que también causa a nivel familiar. Wow. De verdad que esto pica y se extiende y hay que estar alerta, alerta cristiano. Gracias, Lizzy, se nos ha agotado el tiempo, pero has hecho una exposición tremenda y muy documentada, como siempre te caracteriza, y gracias por alertarnos sobre lo que está pasando con esta legislatura que quiere aprobar este tipo de leyes que van en contra de la salubridad del pueblo puertorriqueño. Así que gracias, te agradecemos mucho también la labor que estás haciendo allá en la legislatura y sabes que siempre estamos pendientes, ¿no?, a lo que pasa y que nos puedas traer información. Gracias al pueblo de Puerto Rico. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Pues acabamos con este programa que estamos aquí de Batallón Emergente, así que nos queda otro programa más que eventualmente vamos a estar aquí en estas cámaras sustituyendo al licenciado Eduardo García Resach. Buenas noches y que la pasen bien. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.